particular el día de hoy porque invité a dos referentes del peronismo acá en la provincia de Misiones, dos personas que son muy respetadas. Una de ellas conozco hoy, voy a ser sincero, ¿sí? El señor Martos, que lo conozco hoy, y obviamente mi amigo personal y historiador del peronismo, Carlitos Ripoll, alguien que en todas las reuniones es muy respetado. ¿Por qué? Porque la gente lo llama justamente para que hable de peronismo, para que nos cuente esa historia que en algunos casos hasta parece mágica, con algunas historias que pasan, porque es, a ver, yo pienso, ¿no? Hoy por hoy tenemos a alguien que viene a hablar de la libertad avanza. Y cuando te cuentan de que porque decían que eran peronistas, ya los metían preso, entonces, ¿de qué libertad están hablando en los tiempos que corren? Y cuando dicen, no, porque en aquel tiempo fue mejor, amigo, no podía decir que era peronista porque te metían preso. ¿En qué cabeza cabe de que aquel tiempo fue mejor? Entonces, ¿quién mejor para hablar de todo eso que, bienvenido Carlito, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Walter? Muy bien. Bien, bien. Siempre mirando el presente, recordando el pasado, no olvidarme de eso, y ver si podemos comenzar a planificar en serio sobre el futuro. Yo estoy muy preocupado, tengo 9 nietos, y pienso en cuando los miro que probablemente en 10 o 20 años estos chicos van a estar peleándose por un vaso de agua, cuando hay un montón de temas tan importantes que no son tratados. Yo soy muy respetuoso de la juventud, incluso siempre peleé por que hubieran especie de suplencia de jóvenes reemplazando y acompañando a los que más sabían, aprendiendo, ¿no? El trasvasamiento generacional, que llamaba el general Perón, y me llama la atención y me gusta cuando veo jóvenes, muy jóvenes, que están gobernando el país, que tienen gobernaciones, que tienen aceptación política, que son cuadros políticos, donde antes era muy común encontrarse con un cuadro político. Yo soy de una generación diezmada, es cierta. ¿Qué quiere decir generación? La idea de invitarte acá es justamente, cuando vayan apareciendo algunas palabras, yo te voy a interrumpir para que vos expliques, porque ahí la idea es el que no entiende nada de esto, el que te dice, 70 años de peronismo, llevaron el país a la ruina, entonces, bueno, generación diezmada. ¿Por qué? Porque son muchos los compañeros, yo creo que mucho más de los 30.000 que se dicen que fueron muertos, muchos están desaparecidos. ¿Solamente por decir que eran peronistas? Y en muchos de los casos sí, yo creo que en la gran mayoría. He conocido a muchos, y tengo muchos amigos que no están, tengo un cuñado que seguimos buscando, tengo una hermana que ha estado presa, ha sido torturada allá ya a principios de los 70, en el 71, 72. Es decir, mi generación en realidad es sesentista, que fue una generación privilegiada en el mundo. Los años 60, 66, 67, hubo una eclosión mundial con el espíritu de libertad, pero libertad en serio, en todo el mundo. Mao Zedong en China, Ho Chi Minh en Vietnam, en África, Lumumba, también Mandela, en América, Fidel Castro, el Che Guevara, Juan Domingo Perón, desde Madrid, hablando de estos temas de la tercera posición. Y fue una generación privilegiada, porque nosotros tuvimos casi naturalmente una capacitación política. Y sabíamos, y había doctrinas. ¿Cuál es el problema de lo que ustedes hablaban hace un ratito? El tema es que un proyecto que apareció, que era de Cavallo en tiempo de Carlos Menem, de que se habían terminado las ideologías, y que todo lo que era política, era corrupción y demás, se había terminado. Ese objetivo no lo lograron en la década del 90. Lo lograron a partir de allí la pelea de los grandes medios que se apropiaron de toda la información y de las voces en todo el país, las radios más escuchadas, los canales más vistos, que están en manos justamente de la oligarquía
que maneja el verdadero poder. Por eso, durante el gobierno de Cristina, de Néstor, se trajo esa famosa ley de medios que nunca se aplicó. Sí, es decir, ese fue uno de nuestros fracasos. Consiguió mucho, yo peleé mucho la ley de medios, recorrí todo el Norte Grande, fui tesorero de la Corameco, que es la Confederación de Radio y Medio de la República Argentina. He dado charlas, nadie es profeta en su tierra, eso es cierto, en prácticamente todas las provincias del norte, el Norte Grande, el NEA, con presencia de gobernadores, de diputados, de senadores, algo que no pude hacer en mi provincia. Pero sí, conversaciones con intendentes, he recorrido prácticamente casi todos los municipios cuando peleamos por esa ley. Se sancionó en el 2009. Y enseguida recursos de amparo, y recién en el 2013 fue acompañada esta ley por la Corte Suprema, por lo que aparentemente tenía fuerza y validez absoluta. Pero no la pudimos implementar. No se supo implementar, él era propietario de uno de los medios presuntamente clandestinos, Rumbo de Libertad, era la 107.7, desde el año 91 hasta el año 2017. En 2017, tiempo de Macri, ya me hicieron hablábamos mucho de política, y me hicieron una inspección, el nuevo organismo, el que ahora está vigente, un concejal, creo que hoy de Posada, era el que estaba al frente de ese organismo. Pablito Velázquez. Pablito Velázquez. Y me hicieron un acta que jamás me habían hecho antes, de que estaba, mi frecuencia estaba sobre la que cuando te quieren cerrar una radio te dicen que estás molestando la frecuencia del aeropuerto y que por supuesto es un tema peligroso. Como a una cuadra de la radio estaba el técnico que controlaba, bueno, vino inmediatamente cuando estaban los inspectores y demostró que la radio no tenía ninguna pérdida de frecuencia ni nada por el estilo. Pero el acta venía impresa y hubo que firmarla con una amenaza, con gendarmería allí presente, de que iban a secuestrar todos los equipos. Yo tenía algunos equipos, era una radio automatizada, fue la primera a automatizar aquí en la provincia de Misiones, incluso antes del ET4, y opté porque tenía equipos prestados, iban a llevar y yo no lo iba a poder devolver. Así que también esa acta decía que no la podía volver a abrir la radio hasta tanto tuviera los papeles que el organismo interviniente tenía que entregar. Carlito, ¿qué es ser peronista? Y ser peronista es algo muy profundo. En primer lugar, comportarse como peronista, saber qué es el peronismo y poder dar el ejemplo de lo que uno hace para que los demás puedan acompañar. Hoy decían ustedes del problema de esta cuestión de la juventud, que habla de la libertad y demás, o que algunos dicen los grandes medios, que este es el peor gobierno de todos estos tiempos. Si nosotros pensamos en los chicos, los que nacieron en el año 2000, hoy tienen 22 años, votan desde prácticamente hace 6 años, los que quieren, porque podrían hacerlo a partir de los 18, es obligatorio. Esos chicos realmente podrían decir, si bien ellos no tienen mayores recuerdos, porque si nacieron en el 2000, 2002, 2003, asumen Néstor y Cristina hasta 2015, eran chicos que estaban en los juegos de la familia, 14, 13 años, 15 años, y vivían cómodamente una clase media que fue creciendo, una clase trabajadora que tenía trabajo. No se llegó a lo que hubo en el 55, en tiempos de Perón, una construcción muy grande, los planes quinquenales, el primero, el segundo, pero fuimos avanzando. Con Cristina Kirchner conseguimos el 50-50 famoso, donde el 50% repartido entre los empresarios y los trabajadores. Fue una gran conquista. Pero según los grandes medios, que manejaron toda la información ante el fracaso de nuestro gobierno de darle a las 5.000 radios comunitarias que había en el país sin papeles, que decían las radios truchas, y haciendo más fuerte, incluso en este momento, cuando a mí me dicen la pauta que recibe Clarín, La Nación, las radios grandes, por las publicidades desde el gobierno, y la verdad que uno dice, pero acá somos todos medio imbéciles.
porque le estamos dando de comer a nuestro peor enemigo, que está en los medios, sin recuperar los medios. Yo sé que esta es una cuestión, el problema que tuvo Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, se tuvo que ir porque él estuvo en contra de la ley de medios, fuertemente. Alberto Fernández. ¿El actual presidente? Claro, el actual presidente. Entonces se fue. Él era jefe de gabinete, renunció allá por el año 2013, y él decía que había que dejar liberado eso, que había que seguir dándole pauta a los grandes medios que estaban multiplicados en los 24 distritos de todo el país. Y entonces seguían dando dinero. ¿Para qué hacer nuevos medios o hacer crecer otros? Nosotros pedíamos que las frecuencias de Mitre, demás, que le dieran a la CGT, por ejemplo. No podemos conseguirlo. Dicen, ahí tenemos un oyente en la línea, quiere participar en la charla, se llama Ariel. ¿Está bien? No sé quién es Ariel. Vamos. No tengo ningún pariente con ese nombre, así que no hay ningún problema. Esto es bastante democrático, así que dale. ¿Sí? Hola. Hola. Hola, sí, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Ariel. Hola, Ariel. ¿De dónde? Acá, de Ora. De Overa. Qué bueno. Te escucho, Ariel. Estás mirando el programa. ¿Querés opinar? ¿Querés participar? Sí, estoy escuchando a través de internet. Decime. De las redes sociales. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué querés opinar? Te escuchamos. No, quería saber si había alguna estadística de este balotaje que se está por generar ahora en las próximas elecciones y la definitiva. ¿Qué se sabe? ¿Qué novedades hay? ¿Vos me estás diciendo una especie de encuestas provisorias? ¿Y qué se siente en el ambiente? ¿Qué se siente en el ambiente? Si hay alguna chance de que algún partido político pueda llegar a ganar. ¿Qué se siente por el ambiente político, digamos? ¿Qué pensás, Carlito, de esto? Teniendo en cuenta que este país, dentro de todo, como decía, ¿no?, es radical y peronista. Y ambos defienden la democracia. ¿Qué crees que puede pasar en esta elección? En esto te tengo que aclarar una cosa, que es lo que estaba tratando de llegar. En las nuevas generaciones, que dicen, ellos de sus primeros 15 años vivieron dentro de la familia, sean trabajadores, clase media, un crecimiento de la clase media, y no tuvieron mayores problemas. Después vino el gobierno de Macri, que sí, trajo problemas para todo el mundo, y ahora un gobierno que, evidentemente, lo que vos decías en la introducción, con grandes problemas, donde falta dinero, el sueldo no alcanza, la inflación es elevada, pero sin que se haga el análisis de por qué ocurren estas cosas. ¿Qué edad tenés, Ariel, vos? Yo, 32 años. 32 años, sos joven. Sí, es joven. Sos de la nueva generación. Vamos a decir que sí, ¿Trabajás, estudiás? Trabajo y estudio, sí. Bien. ¿Y vos qué pensás? Antes de que nos preguntes a nosotros, ¿vos qué pensás que puede pasar? Y la verdad que, bueno, normalmente yo soy muy parcial en esto. No soy partidario de ningún tipo de política. Solamente veo lo que pasa en el entorno, veo a la gente, lo que está pasando en la Argentina, la inflación, los números que no llegamos a fin de mes, el dólar que cada vez se dispara más, que hoy y en los pocos años de vida que tengo, por decirlo así, digamos, dentro de este ámbito, solamente sigo escuchando de que se siguen tirando la pelotita. No, vos tuviste la culpa, no, vos tuviste la culpa, no, tu gestión tuvo la culpa, por eso estamos así, no, tu gestión tuvo la culpa, por eso estamos así. Pero, sinceramente, desde que tengo conocimiento de esto, desde verlo a mis padres, desde verlo hoy por mi propia cuenta, como que mucho no cambió en estos tantos años de ¿Qué estudias, Ariel? digamos. ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo? ¿Qué estás estudiando? Yo soy técnico en seguridad y higiene y ahora estoy por la licenciatura. Bien. ¿En qué instituto? ¿Universidad pública?
Yo estoy estudiando la licenciatura, se estudia solamente en el bachelor. Ah, sí, entonces universidad pública. ¿Y la secundaria dónde la hiciste? Privada. ¿La secundaria? Perdón, sí. ¿La secundaria dónde la hiciste? La secundaria la hice en la PEN número 2. Escuela pública. Correcto. Bien, te hago una pregunta. ¿Cuántos años tuviste historia argentina en esa escuela? ¿Cómo? ¿Cuántos años tuviste historia argentina en esa escuela? Y me imagino... ¿Con quién estoy hablando? Walter, el conductor. Ah, ¿qué tal, Walter? Y me imagino que la misma cantidad de tiempo que lo tuviste vos haciendo la secundaria. No, porque existen escuelas que son EPJA, que son solamente 3 años. Existen escuelas que tienen una orientación de naturales, entonces tienen historia solamente los 2 últimos años. Por eso te pregunto cómo es la modalidad de la escuela en la que vos estabas. ¿Cuántos años? Bueno, yo hice la parte de técnico medio en economía y gestión. Ajá. ¿Y no tuvieron historia argentina? Estuvimos un corto lapso porque no fui para el lado de lo que es la parte de natural. Muy bien. Te hago una pregunta. Porque, ojo, no estoy cuestionándote a vos, sino que tu respuesta va a servir para poder entender algo. ¿Qué te explicaron en la escuela secundaria de lo que fue la dictadura militar? La dictadura militar. ¿Qué tiene que ver, Walter, con lo que está sucediendo hoy en día? Porque hasta lo que yo sé, por qué te la pregunto? dictadura militar Ajá. terminó en la época, ¿sí? En la época de la noche de los lápices. Perfecto, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿O por qué te planteo esto? Porque Sí. vos me decís que con 35 años no tenés ninguna ideología, ¿sí? Entonces siempre yo me pregunto, cuando las personas me dicen que no tienen ninguna ideología y no tiran para ningún lado, mi pregunta es, bueno, pero ¿y qué pasó con la historia argentina? Porque es imposible que alguien que no haya tenido historia argentina en la escuela no entienda todo el proceso histórico que pasamos para que hoy podamos tener esta democracia. No, perfecto, Walter. La verdad que te entiendo y tenés mucha razón en que uno sepa de historia y de lo que haya sucedido en la Argentina no significa de que tengamos que tener una ideología política o tener alguna empatía con un partido político, decir, no, me gusta este y voy a morir con este. Simplemente estoy viendo de que seguimos en el mismo lugar, nos seguimos evolucionando como país, y que me entristece mucho que en otros países nuestra moneda no sirva ni siquiera para comprar un caramelo y ni siquiera la reciban. Sí, Entonces, es cierto. Ahora, entonces te pones a pensar, yo soy totalmente parcial, Walter, no voy a tirar ni para el kirchnerismo, porque para mí, y con todo el respeto del mundo, el peronismo murió cuando murió Perón. ajá, Después, el resto de los partidos políticos solamente hicieron que usar el peronismo como fachada para seguir haciendo política. ajá. Pero realmente lo que hizo Perón no lo van a hacer nunca más nadie. Bien, ¿y los otros partidos? Los otros partidos, ¿El radicalismo? ¿Quién fue el fundador? no, el radicalismo, mirá, la mayoría de lo que es Misiones son radicales. Ajá. Y asimismo, ¿Y el fundador del radicalismo quién es? no, lo que pasa, la verdad, Walter, Sabe. desconozco quién fue el fundador Bueno, del es radicalismo. que a esto es lo que yo voy. Vos me das el pie para que yo te pueda decir esto. La gente Sí. sabe más de peronismo, pero ¿por qué? Justamente por los medios de comunicación. El problema está en que demonizan el peronismo y nadie te habla de los otros partidos políticos. Entonces siempre yo me pregunto, ¿por qué? ¿Entienden? A esto es lo que yo voy, ¿sí? Igual, la verdad que gracias por el llamado, nos sirve muchísimo porque vos nos tirás un par de datos, que es la edad, nos tirás un par de datos, que es justamente el tema de lo que te pregunté, el tema de la educación secundaria, y que son cosas que obviamente los estados tienen que empezar a ver. Porque yo siempre le digo a mis alumnos en la escuela, por ejemplo, ¿no? Cómo en otros países la historia es importante y en nuestro país, fíjate lo que vos me decís, esas cosas ya pasaron y no importan. Entonces yo le pongo como ejemplo a Lisa Simpson. ¿Me vas a decir qué tiene que ver? Lisa Simpson, cuando está triste porque hay algo que le pasa a Springfield, se va al Capitolio Ujú. y le pregunta
a su George Washington, a su Lincoln, qué es lo que está pasando en Springfield. O sea, la cultura norteamericana le da valor a la historia, hasta en los dibujitos animados. Entonces yo pregunto, ¿por qué en la Argentina no? ¿Y por qué en las escuelas principalmente hablar de historia, o hablar de dictadura, o hablar de peronismo, o hablar de radicalismo, no se habla porque eso ya pasó? ¿Sí? Mala palabra. Es mala palabra. ¿Y sabes por qué? Porque justamente la línea es de esto no se tiene que hablar, porque esto no hay que defender. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo te puedo asegurar de que si a vos en la escuela secundaria te hubiesen explicado un poquitito el valor de la libertad, si te hubiesen explicado un poquitito lo que fue la estatización de la deuda privada durante la dictadura militar, una deuda que no se pagaba hasta cerca del 2005 y que fue el gobierno peronista el que pagó esa deuda. Que era de 9.500.000. Exactamente, y que después vuelve el gobierno macrista a tomar un nuevo préstamo. Entonces, no quiere decir de que el peronismo murió con Perón. ¿Por qué? Porque aparecen las ideologías. Pero también aparecen las estadísticas. No, para que sigue Ariel. Ariel, ¿estás ahí? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta van nuestros amigos que están como invitados hoy acá, que son peronistas? La pregunta, sinceramente la pregunta era qué se sentía para esta última votación ahora en noviembre. Ajá. Y te pregunto a vos, hay dos opciones. ¿A quién votarías? ¿A quién votarías? Y eso es algo personal, algo privado. Decilo Ariel, vas a votar a Massa. Vas a ir a votar a Massa, vamos Ariel. No. Dale, compañero. Mira, te digo la verdad, Walter, con una mano en el corazón. Sí. No te puedo decir a quién votaría, porque es eso, viste, como se dice, el voto es algo privado. Está bien. Eso se hace en un cuarto oscuro. Está bien. Walter, la verdad que estuve escuchando la parte en la que vos explicabas mucho la historia y escuché una parte que decías la libertad, la democracia. Sí. Si estamos hablando de libertad y estamos hablando de democracia, ¿por qué cada vez que yo tengo que viajar a Brasil, que es el único lugar que puedo, o por decirlo así, como gente humilde, con la mayoría de la gente trabajadora, más que Brasil no pisa, porque no llega lejos, tengo que estar dándole explicación al Estado de dónde yo saqué la plata, cuánto tengo que pagar? Pero eso pasa en todos los países. Tengo un límite de dólares, eso pasa en todos los países. ¿De qué libertad estamos hablando? Y es mínimo en la Argentina. Si compara con Estados Unidos, digamos que es el ejemplo que muchos buscan. Ariel, eso pasa en todos los países. Vos en todos los países tenés que decir dónde sacaste la plata. Por supuesto. Guarda, perfecto. En todos los países serios, vos tenés que decir de dónde sacan la plata. Si no, mirá cualquier película o cualquier serie yankee. Entonces, esa parte está aclarada. Estamos hablando que en cualquier parte del mundo tenés que dar justificación en el caso de que vos hagas algún tipo de compra al exterior o vayas de viaje, ya sea placentero o de trabajo. Puede ser así, ¿no? Sí. Claro. Sí. O de dónde sacar la plata. Ahora consulto. ¿Quién controla a los que nos controlan? ¿La FIP? ¿Estás seguro? Y sí, si no, fíjate lo que le pasó. pasó. ¿Por qué no le controlaron a Insaurralde cuando se bueno, fíjate lo que le pasó a Insaurralde. Pero no le quedaba otra. Bueno, a eso es lo que le estoy diciendo. Levantó una foto y le cayó la FIP. Y no le quedaba otra, pero ¿cuántas veces más hizo eso que nadie supo? Ahora le saltó la FIP, le saltaron todo porque no le quedaba otra, porque le dejó re mal al partido político de Unión por la Patria. Reconocemos, obviamente que ¿Me entendés? Entonces, esta es una de las que la FIP en teoría le cayeron. Ahora, pero ¿cuántas más veces hizo? Entonces yo pregunto, ¿quién controla a los que nos controlan? Ahora, yo pregunto, ¿de qué libertad estamos hablando si nos dicen que nosotros podamos y que debemos invertir en nuestro país, debemos viajar en nuestro país, conocer nuestro país? Y para mí me sale mucho más barato irme a viajar a Brasil que poder conocer mi propia Argentina. Sí, coincido. Porque es imposible.
¿Tenés ¿Cómo? razón? Y sí, tenés razón. ¿Me entendés? Entonces, Sí. ¿cómo yo puedo? Me encantaría conocer Bariloche, no conozco. ¿Por qué? Porque no puedo, porque mi bolsillo de laburante no da, Ujú, porque me tengo que juntar con 2 familias ujú. para repartir los gastos, para irme 5 días a Brasil a mojar un poco las patas en el agua. Ujú. Entonces, ¿A partir de entonces, qué año? libertad ¿A partir me están de hablando? qué? O ¿A sea, partir de qué año pasa eso? para mí, ¿a partir de qué año? Sí. Y para mí pasó siempre. No, querido. Yo no conozco la No. Argentina. Vos A tenés que ver, fi- tenés todo que- bien, Tenemos pero que yo no ver entiendo cómo eso. fue la moneda antes del 2015 y qué pasó después del 2015. Tal cual. Ahí está el problema. Por eso te vuelvo a repetir. Pero no podemos culpar, o sea, está todo bien. Sí, yo se entiendo, puede pero culpar porque hay responsabilidades, Y hay hay estadística. préstamos, Ariel. Ese es principalmente. Ahí Las está el estadísticas tema. Yo creo que vos tenés una concepción de lo que es el gobierno, lo que es el Estado, que tiene la mayoría de la gente, que, bueno, el que está en el gobierno que solucione hoy, pero no se pueden solucionar las cosas en un día, que son problemas que vienen traídos de otros años. Es como un papá de una casa, alguien que saca un préstamo y vos tenés que pagar la tarjeta después la cuota. No podés seguir Perfecto. ocupando tu tarjeta si no tenés pagada las cuotas. Y acá pasa lo mismo. Hay alguien que sacó un préstamo y hay que pagar la cuota. ¿Entendés? Bueno, perfecto. Yo en eso coincido totalmente con vos, Ah, Walter. hasta ahora estás En coincidiendo eso en todo. Me coincido pone totalmente contento, Ariel. con vos. Me pone contento porque hasta ahora estás coincidiendo en todo. Falta que me diga que votamos a Massa y listo. No, yo coincido con vos, pero ahora me pregunto, si entiendo, vamos a suponer, es cierto, el papá de una casa saca un préstamo, Sí. hay que pagar, ¿no? Ajá. Bueno, pero para eso hay que reducir gastos en la casa, vamos a dejar de darnos lujos, vamos a tratar de disminuir algunas cosas para pagar, pero lo que Perfecto. bueno, perfecto, Perfecto. pero si estamos pagando una deuda que nos dejaron, o un préstamo, o lo que fuera, ¿por qué seguimos derrochando dinero? Bien, yo coincido ¿Por qué no plenamente hacemos con una vos. reducción del gasto público? Me ¿Por qué no parece reducimos perfecto. muchas cosas? Me parece perfecto. Me Entonces, parece perfecto. seguimos gastando plata, seguimos emitiendo pesos. Cada vez que yo voy a sacar 1.000 pesos de un cajero, ahí son numeraciones nuevas, ya hay con 3 dígitos. Entonces, ¿en qué qué está pasando? Perfecto. O sea, Entonces, tenemos un gasto. lo que vos me estás diciendo, Ariel, y te lo paso en limpio porque aparte tengo que ir a la pausa, es reducción del gasto público. No, es una manera de decir. Bien. Es una ¿Qué manera de significa decir. para vos reducción del gasto público? Reducción del gasto público. Cortito y rápido. Hola. Sí, cortito y rápido. ¿Qué es para vos reducción del gasto público? Reducción del gasto público, de que cada funcionario gane un poco menos. Ah. ¿Por qué le tenemos que estar pagando, por ejemplo, lo que es la parte de la dieta? Tiene que tener 4 seguridad, tiene que tener, o sea, dieta de que Ujú. ni yo puedo hacer dieta, como lo que puedo, y tengo que estar pagando arriba de un palo, Bueno, o los argentinos yo tienen que estar pagando. Con esto o vamos sea, a la pausa. viáticos, Te digo una sola viajes. cosa. Te digo una sola cosa. La reducción del gasto público que propone tu candidato no es justamente el corte de eso. No, mi candidato no, ese La no es el reducción del gasto público sos vos, soy yo y somos todos los trabajadores. Porque ahí está. Exactamente. Y bueno, yo no quiero que me hagan la reducción del gasto público. Si vos querés que te hagan a vos la reducción del gasto público y que ni siquiera puedas ir a Brasil como te querés ir y que te pueda llegar a salir el triple, metele ficha. No, Yo- estamos hablando de reducción de gasto público en general, no estamos hablando solamente de los trabajadores. Es que lo que vos pretendés nunca se va a lograr. Si no, fíjate quiénes son los que se juntaron. ¿Vos pensás que le van a ir a reducir el gasto público a esta gente? Esto es lo que tenemos que entender. No existe, están mintiendo. Y Están de igual mintiendo. manera, Walter, de igual manera, reduzcan lo que reduzcan, este préstamo o lo que va a quedar, tenemos para años para pagar. Ariel, tenés 35 años, no me podés decir eso. Te agarrás un libro, amigo, y te pones a ver qué le pasó a este país del 2003 al 2015. ¿Sí? Y no te lo digo de la onda ni peronista ni kirchnerista. Fíjate el crecimiento de este país del 2003 al 2015. Y si querés, llamame la semana que viene y seguimos hablando. Te mando un abrazo. Dale, que tengan un lindo querido. día. Dale, gracias. Chau. Chao, chao. Bueno, estábamos un oyente que apareció, que se puso a hablar con nosotros. La verdad que está buenísimo. ¿Por qué? Porque se genera este debate, se generan estas conversaciones. ¿Qué decís? Y bueno, nos dicen 35 años y dice, yo no tengo ideología. Bueno, primero que es falso. Sí. Eso es totalmente falso.
Primero tiene que saber Ariel y todos que el ser humano hace política siempre, desde el día que nace, desde el momento que nace. El llanto al nacer, hasta que no aparece ese llanto para que el nene expulse todo lo que pueda tener en sus pulmoncitos, ese chachás que a veces le da el médico, y llora. Ese llanto es un acto político. El primer acto político del ser humano es la protesta, que estuvo muy cómodo en el seno de su madre, al salir se encuentra en un ambiente diferente, hostil para lo que él tenía, y comienza a protestar. Ariel dice que él no hace política. ¿Quién hace política? ¿El que es funcionario público, el que está en la administración? No. El ser humano. Y esto él demuestra que él hace política. Hace política el ama de casa cuando va a comprar la verdura, el pan, cuando protesta por esto, opina por lo otro. Todos hacemos política. No le echen la culpa a los políticos. Sí, habría que ver algunos que dicen no saber nada de la política, no son afiliados a ningún partido político. Yo tampoco soy afiliado a ningún partido político. Me expulsaron del peronismo ya hace bastante tiempo por haber apoyado a Néstor Kirchner, que era mi amigo, éramos amigos allá en la Facultad de La Plata a partir del 68. Pero bueno, Ariel es un político y de estos hay muchos. Ahora, lo que no hay, y esto estábamos hablando antes de que él llamara, lo que no hay son ideologías. Lo que Menem, con Cavallo y antes, durante la dictadura militar, se pretendía que se terminaran las ideologías. No lo consiguieron en ese momento. Los grandes medios ahora te hablan de nuevo que todos los funcionarios son todos corruptos. Que debe haber algunos, no tengo ninguna duda, pero estoy seguro que es la minoría. Pero todos somos corruptos. Yo no soy funcionario. Hace muchísimos años, hace 30 años que no soy funcionario. Vamos a una pausa y enseguida volvemos para hablar con Martos, de todo lo que está hablando, que él solo mueve la cabecita, asiente, se ríe. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de este programa bastante especial.